Jordi Nomen es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en la Escuela Sadako de Barcelona, es licenciado en Historia Contemporánea, tiene un posgrado en Ciudadanía Activa y un máster en Filosofía. Es autor de libros como Educar en tiempos difíciles, de la editorial Octaedro, o El niño filósofo y la ética, El niño filósofo y el arte, o bien Cómo hablar con un adolescente y que te escuche, de la editorial ARPA. Bienvenido, Jordi. Gracias, Ana, por la entrevista. ¿Cómo se crea pensamiento crítico desde la escuela? Vale, mira, yo creo que el pensamiento crítico es una dimensión del pensamiento, tiene otras, como el creativo o el ético, ¿no? Y el pensamiento crítico, de entrada, establece la diferencia entre la verdad y la mentira. Y para establecer esa diferencia, lo que hace es dudar, intentar ver las evidencias, lo que no son evidencias, y sobre todo algo fundamental que son los hechos y las opiniones. Es muy importante diferenciar los hechos de las opiniones, y eso hay que trabajarlo mucho en clase, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hecho que es verificable, que tiene una fecha, que es de alguna manera podemos conocer, y en cambio una opinión que es algo que puede ser defendible o no? Hay opiniones que deben ser criticadas porque no son correctas, se basan en prejuicios, se basan en sesgos, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que hay que trabajar, y esto se trabaja con mucho diálogo en el aula. Debemos intentar dialogar, que los alumnos hagan hipótesis, no dárselo de entrada el conocimiento, sino construirlo con ellos y ellas. En Educar en tiempos difíciles comentas que es importante que el alumnado aprenda a moverse en la adversidad. Como docente, ¿cómo se encuentra el equilibrio entre darles libertad y a la vez acompañarles? Mira, yo creo que vivimos en una sociedad que es muy sobreprotectora, tanto con los niños y niñas como con los adolescentes. Creo que es una sociedad que de entrada considera que hay que protegerles de todo mal. Pero yo creo que eso es un grave error. Porque, como todos sabemos, la realidad tiene un aspecto claro y un aspecto más oscuro. Si nosotros los colocamos dentro de una burbuja de cristal, cuando llegue un momento de adversidad, cuando llegue un momento en que hayan de superar una frustración, van a ser incapaces, y esto lo estamos viendo ya en las escuelas. Esta incapacidad para superar una frustración, para superar una adversidad. Entonces, es necesario educar mucho en la resiliencia, y para eso hay que darles responsabilidad, permitirles que se equivoquen, que se levanten tras haber caído, permitirles que se caigan, porque solo así se aprende a, pues no tengo que intentar delante de este obstáculo no volver a caer en el mismo error, ¿no? Pero yo creo que debemos abandonar ya la sobreprotección sobre la infancia y la adolescencia, porque es fatal para ellos y ellas. Educación para la ciudadanía es uno de los conceptos que también defiendes, pero ¿qué debe incluir? Vale, mira, la educación para la ciudadanía yo creo que debe incluir ese cuidado a uno mismo, el cuidado a los demás y el cuidado al medio ambiente también, al planeta, ¿no? O sea, yo creo que es la educación para saber que yo debo salir de mí mismo y también tener un papel social y un papel humano y un papel planetario. Mi responsabilidad no solo es mi acto en mi parcela, sino que es a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Debo también sentirme ciudadano del mundo, no solo de mi país o no solo de mi continente, ¿no? Soy ciudadano o ciudadana del mundo, y debo asumir esa responsabilidad. Y yo creo que la escuela debe preparar también para eso. No solo para una interioridad robusta del alumno, como decíamos antes, sino también para una exterioridad transformadora del mundo, ¿no? Que intente transformar el mundo a mejor, porque necesitamos este tipo de ciudadanos y ciudadanas que entiendan que el mundo también debe ser transformado y debe ser sostenido, porque si no se nos va. Esto ya lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático está ahí y está deshaciendo el mundo. Entonces necesitamos ciudadanos y ciudadanas responsables y que sientan esa llamada a participar para mejorar. Como docente, ¿cómo se complementa la razón y la emoción en el aprendizaje? Bueno, mira, yo creo que la razón es fundamental para aprender. Es importante, es lo que decíamos antes del pensamiento crítico, es fundamental saber razonar y saber ver qué criterios son los válidos o inválidos, pero la emoción es lo que enseña. Todos sabemos que nosotros empezamos a aprender cuando hacemos un vínculo con el maestro o la maestra.
El amor, de hecho, es lo que enseña. Lo mismo ocurre con las disciplinas y las materias. Cuando a ti te emocionas con aquella disciplina, con aquella materia, es cuando realmente llegas a implicarte y a que eso quede en tu memoria, ¿no? Deje un rastro indeleble en tu memoria. Entonces yo creo que en las clases deberíamos llevar testimonios, deberíamos trabajar con museos que de alguna manera acerquen a las historias vivas de la gente aquello que estamos viendo. De la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? Pues entender lo que aquella gente sufrieron, ¿no? Promover esa empatía, esa compasión en base a la emoción. Yo siempre digo que si haces llorar al alumno, y no porque le castigues, si le haces llorar de emoción ante lo que tú explicas, aquello ya queda indeleblemente marcado en su corazón, ¿no? Entonces yo creo que los profesores debemos conseguir ese estadio de emoción, y no es fácil, pero debemos conseguirlo, ¿no? Me contaban el otro día que hay en el Reino Unido una experiencia de unos niños y niñas de 5 o 7 años que les llevan unos objetos, ¿no? De diferentes profesiones, por ejemplo, pues de bombero, de cirujano, de piloto de avión, y entonces les hacen hacer suposiciones y dibujos, que está muy bien, ¿no? ¿Quién será el propietario de estos objetos? Y claro, la inmensa mayoría de los niños dicen, pues será muy fuerte, será un señor, ¿no? Lo asocian a un hombre, ¿no? Y en cambio luego aparecen que todos son mujeres. Pues eso está muy bien, porque eso es trabajar con los estereotipos de género, aprovechando que paso por Valladolid. Estamos hoy al día para celebrar eso mismo, ¿no? De la igualdad. Pues eso está muy bien, porque es una manera de que los niños y niñas entiendan que no hay que atribuir una profesión que cualquier género puede hacer cualquier profesión, y que por lo tanto eso es un estereotipo que hay que combatir, ¿no? El pensamiento crítico también trata de combatir los prejuicios y los estereotipos y las falacias lógicas y los sesgos. Todo esto es algo que deberíamos dominar, porque todo esto es lo que hace errar nuestro pensamiento, y el pensamiento crítico lo que hace es intentar evitar que eso suceda, ¿no? Pero esa forma de traer unos testimonios, en este caso a clase, pues está fantástico para conseguir ese cambio de orientación, ¿no? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en el aprendizaje? Vale, ahí tenemos también otro tema delicado. Las redes sociales, en cualquier caso, son un medio, y por lo tanto podrían servir para hacer cosas maravillosas, y de hecho sirven para hacer cosas maravillosas, acercar gente que de otra manera sería imposible que conociéramos. Yo creo que no hay que demonizar la tecnología, pero sí que hay que enseñar su buen uso. Porque lo que sí que estamos viendo es que el alumnado actualmente, debido a la pantalla, a las redes sociales y demás, pues cada vez le cuesta más, por ejemplo, socializar presencialmente. Y esto debemos evitarlo. Hay que conseguir que los alumnos socialicen en persona. Cada vez les cuesta más hablar con los demás personalmente. Y además estamos perdiendo también la atención, ¿no? La atención que hace unos años leí en una entrevista a una psicóloga en el periódico, estaba en 2 minutos y algo, ahora está en 30 segundos. Quiere decir que estamos perdiendo la atención. Las redes sociales están haciendo mucho daño porque no sabemos cómo utilizarlas. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que hay que aprender un buen uso para que eso se ponga a favor y no en contra nuestra, ¿no? Hablamos de dar voz al alumnado, y esto también está relacionado con la participación infantil y con la participación juvenil. Según los años de docencia, que son como cerca de 40, ¿hay una tendencia o predomina más entre la juventud el individualismo o la creencia en el bien común? Mira, yo creo que es claro, ¿no? Estamos en una sociedad muy individualista, ¿vale? Que los valores liberales nos están llevando pues a este individualismo, a este mirarse solo a uno mismo y no tener en cuenta a los demás. Y yo creo que la escuela debe ir contracorriente. Pienso que debe ir contracorriente, a resistencia de esto. Yo pienso que en la escuela debemos fomentar que el bien común existe y explicarlo muy bien. El bien común no está formado de los deseos que todos tenemos, que es lo que nos vende un poco la publicidad, ¿no? Tienes esto, pues esto es el bien. No, el bien común, entiendo yo, y es una opinión compartida por muchos filósofos, está en la necesidad. ¿Qué es lo necesario para todos y cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestros derechos básicos y nuestras necesidades básicas? Ahí se encuentra el bien común. Y yo creo que hay que trabajar para que los niños y niñas y los chicos aprendan esa idea de bien común, ¿no? De que tenemos una responsabilidad con los demás,
por el hecho de tener ese pacto social que decía Aristóteles, ¿no? De que todos convivimos y compartimos, pues tenemos una responsabilidad y tenemos que intentar trabajar por ese bien común. Y eso quiere decir a veces renunciar un poco a la comodidad individualista, ¿no? Quiere decir sacrificarse algo para conseguir que otros estén mejor de lo que están, ¿no? Para no dejar a nadie atrás. Yo creo que eso es deber de la escuela también. No solo ese mensaje que les lanzamos muchas veces a los chicos, ¿no? Les decimos, sal ahí afuera y cómete el mundo, que está muy bien, es un buen mensaje, pero yo creo que hay que cambiarlo por otro mejor, que es sal ahí afuera y mejora el mundo. Yo decía hace unos días en un manifiesto que tuvisteis la bondad de publicar, porque os envié para ver si os parecía bien, que yo quiero tener un médico que vea al enfermo o a la enferma, no la enfermedad. Y yo quiero tener un piloto de avión que vea a los pasajeros como personas que está conduciendo con cuidado, no simplemente números que están en un cheque, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, trabajar, que la profesión cualquier profesión es servicio a los demás, es una parte de servicio social. Y esto debemos predicarlo desde la escuela, digo predicarlo casi como una religión y una fe, porque necesitamos un mundo más humano. Vienen tiempos difíciles para la educación. Vienen tiempos difíciles para la educación porque hay que ir contracorriente en muchas cosas, ¿no? Nuestra sociedad banaliza y nosotros debemos romper esa superficialidad. Nuestra sociedad individualiza y nosotros debemos también ver el valor de lo colectivo. Nuestra sociedad se dedica al espectáculo y nosotros debemos profundizar en lo importante que tiene la vida, ¿no? Y claro, ahí vamos contracorriente, por lo tanto estamos en tiempos difíciles para la educación, pero también es verdad que tenemos la voluntad y las ganas, yo creo, muchísimos docentes y muchísimas docentes, de ir contracorriente y luchar para ese mundo mejor. Muchas gracias, Jordi Nomen, autor de Educar en tiempos difíciles. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ana, a ti por la entrevista.